El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Quiero preguntarles qué tal les están pareciendo los mensajes a las 7 iglesias. Ya llevamos el mensaje de la iglesia de Éfeso y el mensaje a la iglesia de Esmirna. Su contexto, su enseñanza, su felicitación, pero también su advertencia. El tercer mensaje es para la iglesia a Pérgamo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, ahí bien, están entrando más elementos también aquí. Entonces dice, ya sabemos que el ángel es el pastor de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo, el significado literal de Pérgamo es ciudadela, y es la misma palabra que da origen a pergamino, un material de escritura desarrollado a partir de pieles de animal, cuya producción parece haber comenzado en esa área, en Pérgamo. Que Pérgamo es en la actualidad Bergama, y fue edificada sobre una colina de 350 metros en medio de una planicie fértil, a unos 32 kilómetros de la costa del mar Egeo. Había servido como la capital de la provincia romana de Asia Menor durante más de 250 años, y fue un centro religioso importante para los cultos paganos de Atenas, Lepio, Dionisio o Baco, el dios de la embriaguez, y Zeus. Fue la primera ciudad en Asia que erigió un templo en honor del César, por allá en el 29 a.C., y se convirtió en capital del culto idólatra al César. Entonces, notemos bien esto. ¿Dónde está el trono de Satanás? El cuartel central de la oposición satánica y una base gentil para las religiones falsas. En la Acrópolis de Pérgamo se encontraba un altar inmenso en forma de trono que pertenecía a Zeus. Además, Eclepio o Esculapio, el dios griego de la medicina, era el dios que más se asociaba con Pérgamo. Su representación similar a la de una serpiente todavía se utiliza en la actualidad como emblema de la profesión médica. En la famosa escuela médica que estaba vinculada con este templo, se mezclaba medicina con superstición. Una de las recetas médicas requería que el adorador durmiera en el suelo del templo y dejara que las culebras se arrastraran sobre su cuerpo para inocularlo con poder sanador. Por eso se le llama donde está el trono de Satanás, esa práctica que se daba en esa ciudad y en ese lugar. Luego menciona Antipas, quizá fue el pastor de la iglesia local, mi testigo fiel que fue muerto. Según la tradición, Antipas fue quemado hasta morir dentro de un becerro de bronce. Y aquí se traduce la palabra mártir, que es una transliteración del griego que significa testigo, como tanto de los testigos fieles a Cristo que fueron sometidos a muerte. La palabra mártir adoptó su definición actual. Y luego habla de la doctrina de Balaán, o sea, está mencionándonos ahora un personaje del Antiguo Testamento. Recordamos nosotros que Balac, que es el rey del pueblo enemigo, lo contrata, le paga, y le paga bien, y le ofrece buena paga, para que como profeta de Israel maldiga al pueblo de Israel. Y entonces por eso dice, Balaán intentó sin éxito prostituir don profético y maldecir a Israel por dinero que le ofreció Balac, rey de Moab.
Por eso ideó un plan perverso para que las mujeres moabitas sedujeran a los hombres israelitas para crear uniones matrimoniales mezcladas. Y el resultado fue la unión blasfema de Israel con la fornicación y la participación en banquetes idólatras. Para la historia de Balaán, usted puede remitirse al libro de Números, capítulo 22 hasta el verso 25. Y las cosas sacrificadas a los ídolos se puede verificar en Hechos, capítulo 15, versos 19 al 29. Repito que esta cita bíblica yo la doy en favor de aquellos que juiciosos escuchan las reflexiones, toman nota, escriben las citas, las estudian y preparan sus propios estudios bíblicos. Entonces repito, para la historia de Balaán, Números capítulo 22 hasta el 25, y las cosas sacrificadas a los ídolos que se refieren ya en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 15, verso 19 al 29. Y verso 15 dice, y también tienen los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Estos amigos que también retienen la enseñanza de los nicolaitas condujo a la misma conducta propiciada por los ardides de Balaán, la doctrina de los nicolaitas, que ya la vimos en el verso 6, ¿no es cierto? Que son exactamente lo mismo. O sea, Nicolás, que es uno de los primeros diáconos que se eligen en la iglesia primitiva, allá en el libro de Hechos capítulo 6, él está teniendo una inspiración en la misma actitud y el mismo espíritu que tiene Balaán. Y él continúa con esta enseñanza. Y con esta falsa enseñanza está desviando a la gente en la iglesia. Por eso se le recuerda a la iglesia de Éfeso. Se les reconoce que los rechazan. Pero aquí, por el contrario, los tienen también ahí en la iglesia. Ahora, yo sé que en las congregaciones se mueven muchas cosas. Lo que normalmente uno pensaría, y cualquier persona podría pensar, es que toda persona que asiste a una comunidad cristiana, a una iglesia cristiana, son personas completamente dedicadas al culto, a la adoración, al Señor, a la palabra. Pero ahí va de todo. La iglesia van gente con muchas ideas. A las iglesias van los gnósticos, a las iglesias van la gente hechicera, a la iglesia va la gente que practica artes mágicas, a la iglesia va la gente que tiene un sentir genuino, propio, de arrepentimiento y de cambio. Pero no podemos decir que no deben llegar, porque precisamente muchos de ellos, cuando llegan a esos lugares, la experiencia que tienen con el Señor cambia completamente sus vidas. La vida de ellos cambia completamente. Y la Biblia está mostrándonos a nosotros ejemplos. Recordamos por ahí en el libro de los Hechos que cuando uno de los predicadores sale a predicar a un lugar y llega muy feliz predicando ese lugar y empieza el brujo del pueblo, como se dice comúnmente, el hombre que hacía las artes mágicas y que tenía engañado a todo el pueblo, él fue el primero. Exactamente cuando Felipe llega a predicar a una ciudad, a un lugar, Simón, el mago, dice que se convirtió a la predicación de Felipe y hasta se hizo bautizar y estuvo todo el tiempo, y cada vez que Felipe predicaba y salía a un lado y a otro a enseñar, se convirtió prácticamente como en su asistente, acompañándolo a un lado y a otro. Pero no había recibido todavía ese toque poderoso del Espíritu Santo, así que cuando Pedro llega allá para verificar la obra y empieza a hablar con ellos y empieza a orar y poner las manos para que recibieran el Espíritu Santo y fueran transformados en personas completamente nuevas y diferentes y experimentaran el poder de Dios, inmediatamente este mago llamado Simón les ofreció dinero. Y ahí es cuando Pedro lo reprende y dice: tu dinero perezca contigo. Y el hombre queda en prisiones de oscuridad, pierde completamente su lucidez y todo lo demás, y está pidiendo que tengan misericordia de él. Por eso se habla de la simonía, como la práctica de la magia, de las cosas esotéricas. Entonces, lo que encontramos aquí en la iglesia de Pérgamo es que hay determinados grupos de personas que no tienen un corazón genuino porque han sido engañados e influenciados por esos falsos maestros y esos falsos predicadores que han estado recibiendo ahí. La advertencia de todas maneras, y por eso amo la Biblia, por eso me gusta la Biblia, porque es un libro tan transparente que Dios no oculta nada y muestra todas las cosas que sean necesarias mostrar, y Él no está diciendo y no nos está mostrando un libro pues con un destello de santidad de toda la gente y que la que se acerca a Él no tiene ningún problema. Por el contrario, desnuda las situaciones para que nosotros podamos mirarlas y entenderlas, y todo aquello que haya que corregir, pues podamos corregirlo y tener la autoridad para hacerlo. ¿Qué tal si oramos? Señor, hoy queremos agradecerte por tu bondad, por tu favor, por todo lo que haces, porque tu palabra siempre ha sido una palabra limpia y transparente que ha venido para instruirnos y para enseñarnos.
Sé que los pastores de estas iglesias en el tiempo en que llegó esta carta tuvieron que revisar su condición personal, su trabajo, su equipo, su liderazgo, las familias, las personas que asistían, el entorno en el que se movían, todo lo demás. Y gracias porque estas enseñanzas llegan para que nosotros también hoy observemos nuestras congregaciones, observemos nuestras familias, observemos los contextos culturales, históricos, filosóficos, sociológicos y psicológicos que tenemos nosotros a nuestro alrededor, y toda esta cantidad de cosas en medio de la cual subsiste y persiste la Iglesia de Cristo como la luz que alumbra en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Gracias por iluminarnos y fortalecernos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.